Y a todos, de nuevo, tras la ponencia inaugural del profesor Ramón Jáuregui, continuamos en este curso de verano del Campus Juste sobre el proceso de integración europea, la Unión Europea y los desafíos actuales, nacionalismo, globalización, terrorismo, desinformación, emigración. Nos vamos a dedicar en esta segunda parte de la mañana, sobre todo al tema de la Unión Europea en el mundo, las relaciones exteriores, el contexto global, y tendremos dos ponencias esta mañana. La primera de ellas correrá a cargo de Iliana Olivier. Ella es profesora del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte docencia en análisis económico, teorías del desarrollo y desarrollo económico en programas de posgrado. Es además doctora en Economía y coordina el Máster Oficial de Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, un programa conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, es miembro del Consejo de Cooperación al Desarrollo, un órgano consultivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación del Gobierno de España, y principalmente en este marco, en este curso, le hemos invitado como investigadora principal del Real Instituto Elcano, donde coordina el área de análisis sobre cooperación internacional y desarrollo, así como el índice Elcano de presencia global. Nos hablará sobre el reto de las relaciones exteriores de la Unión Europea y nos acompañará también como comentarista Juan Moreno Casares, de la Universidad de Extremadura, del área de Administración y Derecho. Iliana, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos y a todas. Bueno, quisiera empezar agradeciendo la invitación a este encuentro. Algunos compañeros míos del Real Instituto Elcano ya habían participado en ediciones anteriores y yo estaba un poco envidiosa. Y bueno, entonces ha sido una muy feliz casualidad que Miguel se pusiera en contacto conmigo y para invitarme a participar. La verdad es que es todo un placer. Además bueno, pues a los docentes que nos arranquen del ambiente ese administrativo académico que sufrimos en el mes de julio para un encuentro de estas características. En la presentación de hoy, en la que bueno, pues adelanto seré disciplinada y organizada y me ceñiré a los 39 minutos y 57 segundos que me quedan para presentar el tema que he preparado. Voy a estructurar la presentación en tres partes. No sé si se ve. Sí, de acuerdo, gracias. Voy a tratar de tocar prácticamente todos los temas que aparecen en el título del curso, lo cual no es poca cosa. Y lo que yo quisiera es estructurarla en tres partes. Una primera sobre la Unión Europea en el mundo. Voy a hacer uso de una de las herramientas que tenemos en el Real Instituto Elcano, que ya ha mencionado Miguel, que es el índice Elcano de presencia global, para tratar de analizar cómo se está posicionando la Unión Europea en el escenario internacional. En segundo lugar, trataré de abordar cómo se enfrenta la Unión Europea, dada esa posición en el contexto internacional, cómo enfrenta su respuesta a este escenario cambiante. Y ya por último mencionaré muy de pasada y casi por abrir el debate algunos cambios que serían tectónicos desde el punto de vista de las herramientas de cooperación al desarrollo que se están planteando para la acción exterior de los próximos años de la Unión Europea. Empezando por la primera parte y haciendo uso, como he dicho, del índice Elcano de presencia global, bueno, pues simplemente quisiera empezar por definir muy brevemente esta herramienta y explicar por qué creo que es una herramienta útil para explicar el papel de la Unión Europea en el mundo. El índice Elcano de presencia global es un proyecto que bueno, se empezó a gestar en el Instituto hace ya más de 10 años, en el año 2008. Y lo que buscábamos era algún tipo de herramienta de análisis de las relaciones internacionales que nos permitiera entender las relaciones internacionales contemporáneas. Existen ya, digamos, en el mercado de las ideas índices de globalización o índices de poder regional o global, pero creíamos, en ese momento lo que pensábamos es que esos índices no capturaban, eran muy útiles para algunos análisis, pero no terminaban de capturar la esencia de algunas tendencias
contemporáneas de las relaciones internacionales que son fruto del proceso de globalización en sí mismo, que se genera, que tiene su origen, pues se puede fechar en distintos momentos, pero que algunas de sus facetas tendrían su origen en los años 70 y que habrían crecido de forma exponencial, desde luego, hasta el estallido de la crisis o de las policrisis, como decía Ramón Jáuregui, a finales de los 2000. Y es que muchos países, grandes y pequeños, a diferencia de lo que podía ocurrir en el momento de la Guerra Fría o a lo largo del siglo XX, muchos países grandes y pequeños se suman a ese proceso de globalización, no necesariamente buscan el ejercicio del poder o de la influencia, pero sí tienen una presencia internacional, una presencia global que al final va a moldear su rol en el proceso de globalización, pero que también es fruto de y causante de distintas dinámicas también políticas internas. Entonces, bueno, pues por utilizar una expresión muy poco académica, pero que probablemente refleja bastante bien lo que tratamos de capturar, el índice del cambio de presencia global trata de medir en qué medida los países están ahí fuera y cuáles serían los elementos de ese posicionamiento. Es decir, están ahí fuera y sobre la base de qué. Entonces, también, pues por citar a Ramón Jáuregui, pues la mantequilla, que sería la presencia económica, los cañones, que sería la presencia militar, y lo blando, que sería la última dimensión de presencia, que, bueno, pues para aquellos de vosotros que estudiéis relaciones internacionales, como sabéis, es un concepto que introduce y desarrolla en la literatura académica sobre relaciones internacionales Joseph Nye en los 90, hablando de esas nuevas dimensiones de las relaciones internacionales, pues que no son solamente los cañones y la mantequilla, ¿no? que sí que fueron las que definieron las relaciones internacionales durante muchos años. Este índice se calcula para 120 países. En su primera edición, que se publicó en 2011, eran 52, por lo tanto hemos ido tratando de capturar la presencia global de la mayor parte de los países que participan en las relaciones internacionales, y también sintetizamos esas formas de estar ahí fuera en 10 variables, ¿no? Pues no voy a ir definiendo una a una, pero bueno, pues tenemos desde las manufacturas hasta la cooperación al desarrollo, pasando por el despliegue de tropas internacionales, y todas ellas con un componente internacional claro. Por ejemplo, en el caso de las manufacturas, hacemos referencia a las exportaciones de manufacturas. En el caso de las tropas, son las tropas desplegadas en misiones en el exterior, en misiones o conflictos en el exterior. Por lo tanto, formas de proyección internacional. Simplemente por hacer un par de apuntes metodológicos adicionales, todas las variables, los valores de todas las variables pertenecen a fuentes internacionales abiertas y, bueno, los coeficientes de ponderación resultan de una encuesta. De todos modos, si hubiera cualquier duda o consulta sobre la metodología, en el turno de debate a lo mejor podemos profundizar. En cualquier caso, yo insistiría en esta idea, porque además es muy importante para entender luego el desempeño de la Unión Europea en este índice, de que es un índice de presencia y no de influencia, y que presencia no es influencia ni poder, ¿no? Y esto yo creo que es un buen resumen de lo que ocurre con la Unión Europea en el escenario internacional, siguiendo muchas de las ideas que se presentaron en la ponencia anterior. Bien, cuando nosotros calculamos, después de un debate metodológico que duró hasta 3 años, precisamente sobre cada uno de estos valores, cada una de estas variables, los indicadores idóneos para medirlas, cómo agruparlos en dimensiones, cuando por fin llegamos a un primer ranking de presencia global de países, en el año 2011, con datos de 2010, en aquel momento los 2 investigadores que estábamos trabajando en esto, Ignacio Molina y yo misma, nos quedamos muy decepcionados, porque claro, era el año 2011, la crisis era muy reciente en Estados Unidos y en la Unión Europea, todo era China, ¿no? China invadía todas las noticias, los medios, los análisis, vamos, China, África, América Latina, era el declive, digamos, de las viejas glorias y la emergencia del sur global. Y en el ranking de aquel año, que no se corresponde exactamente con era muy parecido, pero China no estaba en el segundo puesto, estaba pues en el puesto 11 o 12, no lo recuerdo bien, o incluso 13, y en realidad pues sacamos un ranking en el que ¿quiénes aparecían en los primeros puestos? Pues los de siempre, ¿no? Reino Unido, incluso pequeños países como Bélgica, muy por delante de gigantes como la India o Suiza, claramente por delante de Corea del Sur. Y bueno, estábamos hasta un poquito decepcionados, ¿no? Incluso volviendo a hacer algunos cálculos, pensando si no podía haber algún error por nuestra parte en la selección de variables. Pero luego
A medida que fuimos sacando nuevas ediciones y fuimos viendo los movimientos y los cambios de valores y de posiciones en el ranking, sí que fuimos viendo que realmente el índice reflejaba pues, lo que todos nosotros, ¿no? Probablemente en este aula, imaginamos que es esa decadencia del norte y esa emergencia de otros, que ahora ya veremos si son el sur u otros más concretamente, si es el sur global o son algunos de ese sur global. Y realmente, bueno, también un análisis más sosegado pues nos haría ver que algunos de los países que se colocan en las primeras posiciones llevan 300 años afianzando esas posiciones, participando activamente en distintas fases de la globalización y que realmente hay algunos que hoy se presentan en el segundo puesto o incluso en el décimo o el 11º puesto, que realmente se adhieren a este proceso pues hace 30 o 40 o 20 años, ¿no? Entonces, bueno, después de pensar en un primer momento esto está mal, luego sí que dándole una pensada más sosegada, vimos que realmente esto sí que podía capturar, ¿no? Lo que estaba pasando en el mundo. En este top 10, ¿no? de los datos que hemos publicado hace pocas semanas, se ve que Estados Unidos ocupa muy de lejos la primera posición, ¿no? La segunda posición sería la de China, que tiene 1/3 de valor índice de Estados Unidos, y luego pues siguen Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Rusia, etcétera. Es decir, tenemos países europeos y países de la Unión Europea desperdigados por el índice. Y en las primeras presentaciones, pues una pregunta que surgía con frecuencia en el debate era, bueno, ¿y la Unión Europea qué? ¿No? Entonces, tratamos de dar respuesta a esta pregunta y ya en la segunda o tercera edición del índice hicimos una simulación, y es que calculamos el índice de presencia global para la Unión Europea como si fuera un único país, es decir, tratando de simular algo parecido a Estados Unidos, unos Estados Unidos de Europa. Bueno, pues metodológicamente es bastante sencillo, simplemente agregamos la proyección exterior de los Estados miembros y descontamos los intercambios intraeuropeos. ¿Y con qué nos encontramos? Pues que la presencia global de la Unión Europea es más o menos la misma que la de Estados Unidos. Es decir, hay dos unidades, ¿no? Que políticamente no son lo mismo, pero dos unidades, dos masas, que tienen el mismo volumen de presencia. No hace falta recurrir a una comparación con índices de influencia o incluso de percepción de influencia para aquí notar esa enorme brecha entre presencia e influencia. Es decir, tenemos dos unidades con una presencia global muy similar y que, sin embargo, lo analizáramos como lo analizáramos, nos estaríamos encontrando con que su rol, la proactividad como agente global es, bueno, estratosféricamente diferente, ¿no? Siguiendo también comentarios y elementos y análisis que se hacían en la ponencia anterior. En este valor de 2018 vemos que el valor de presencia global de la Unión Europea es un poquito superior al de Estados Unidos, pero esto es más o menos lo que nos llevamos encontrando desde el principio de la serie, que para la Unión Europea se calcula desde 2005. Es decir, algunos años Estados Unidos está un poco por encima, algunas veces está un poco por debajo. Esto tiene mucho que ver también con el valor del tipo de cambio euro-dólar, pero son dos masas de la misma magnitud y muy de lejos China, ¿no? Si tuviéramos que resumir, digamos, lo que nos está diciendo este gráfico, sería en definitiva que la Unión Europea no está capitalizando su presencia global en poder o influencia, ¿no? Y ahora ya veremos en qué ámbitos. Detrás de estos tres gigantes, bueno, pues aparecen también los que intuitivamente colocaríamos, ¿no? Probablemente si nos hicieran una encuesta por la calle, pues Japón, Rusia, Canadá, India, que ya en este ranking estaría en el 7º puesto, incluso países, bueno, pues más silenciosos, ¿no? En la escena internacional, como Australia o como Suiza. Todos los países, precisamente porque es un índice que captura los movimientos de países en un periodo largo de globalización, lo que nos encontramos, si vemos las posiciones en el ranking, pero digamos que el valor índice de la mayor parte de los países ha crecido desde el primer año para el que lo calculamos, que es el 90, porque claro, todos los países han ido aumentando su proyección, han ido exportando más, desplegando más tropas, haciendo más cooperación al desarrollo, recibiendo más migrantes o acogiendo más estudiantes internacionales. Entonces, una forma de comprender los distintos pesos de los distintos países es calculando su cuota. Es decir, calculamos el valor de cada país
en proporción a la suma del valor de presencia global de todos los países. Y entonces, ¿qué nos dice esa cuota? Pues si comparamos Estados Unidos y la Unión Europea, nos encontramos con una tendencia interesante en la que se podrían destacar dos cosas, ¿no? Ambos países se colocan con cuotas de 24-25%, con lo cual, digamos que estos dos grandes gigantes ya serían el 50% del proceso de globalización, ¿no? Si queremos resumirlo de esta manera. Además, hay una cierta tendencia mucho más clara al declive, en el caso de Estados Unidos, desde el año 2000 hasta el año 2012-2013. En el caso de la Unión Europea, el declive no es tan claro, hay más bien un estancamiento, pero si bien hay un repunte muy evidente de Estados Unidos a partir del año 2012, este repunte no se aprecia en la Unión Europea. De hecho, habría una caída más acusada en el último año. ¿Por qué es interesante este dato? Bueno, pues por varias cosas, ¿no? En primer lugar, pues hace pensar en ese discurso, ¿no?, de Trump sobre hacer América grande de nuevo, ¿no? Cuando realmente poco lo que nos están diciendo los datos es que después de años de pérdida relativa de presencia, ¿no?, pues esta pérdida relativa tiene que ver con el auge de otros países. Después de años de pérdida relativa, pues hay una recuperación que además coincide precisamente en gran parte también, y esto tiene que ver con lo que se explicaba también en la ponencia anterior, que tiene que ver con algunas políticas incluso de estímulo fiscal que se adoptan a raíz de la crisis de finales de los 2000 y principios del 2010. Eso por un lado. Y luego también probablemente esto tenga que ver incluso, bueno, con la historia, por supuesto, pero incluso con la geografía, ¿no? Cuando veamos que la emergencia del sur es probablemente en realidad la emergencia de Oriente y concretamente la emergencia de algunos países asiáticos, pues claro, tener la ribera pacífica o la atlántica también influye mucho, ¿no? Entonces, probablemente gran parte de este repunte de Estados Unidos también tiene que ver con que el epicentro de la actividad internacional se está trasladando del Atlántico al Pacífico, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues Europa, ¿no?, va quedando mucho más relegada del centro de la actividad internacional. Una de las cosas que permite este índice es comparar la naturaleza de esa presencia, ¿no? Precisamente porque el índice se construye sobre la base de 16 variables económicas, blandas, militares, podemos ver qué hace que la Unión Europea sume esos 2.800 puntos, que Estados Unidos sume los suyos, ¿no?, también en el mismo orden de magnitud. Las columnas de la izquierda, perdón, que esto no está explicado en el gráfico, se refieren a Estados Unidos y la de la derecha a la Unión Europea. Entonces, bueno, pues los más viejos recordamos ese símil, esa metáfora de que Estados Unidos venía Estados Unidos era Marte y la Unión Europea Venus, ¿no?, en el sentido de que la actividad internacional de Estados Unidos siempre ha sido mucho más militar que la de la Unión Europea, que es en esencia un actor internacional más blando, ¿no?, de nuevo utilizando la terminología de Nye. El índice vendría a confirmar esto a grandes rasgos, puesto que tendríamos el 26% de esa proyección internacional de Estados Unidos sería militar, esto se reduciría al 15% en el caso de la Unión Europea, pero si desgranamos variable por variable también nos encontramos con algunos elementos interesantes, ¿no? En el caso de la Unión Europea, que tiene más proporción, digamos, de presencia económica y blanda que Estados Unidos, ¿dónde destacan las diferencias, ¿no? En variables pues, como las manufacturas, los servicios, las inversiones. Es decir, el potencial económico de la Unión Europea, visto desde este punto de vista, es grande, es incluso superior, ¿no?, al de Estados Unidos. Y esto viene, por supuesto, no se nos escapa ninguno, muy determinado por el rol de Alemania dentro de la Unión. Si nos fijamos en lo blando, también destacan variables como la tecnología, la ciencia, lo cual podría ser contraintuitivo, ¿no?, si lo comparamos con Estados Unidos, con mucha diferencia la cooperación internacional al desarrollo y muy de lejos, en cambio, contribuciones de presencia mucho menores en materia migratoria o en materia cultural, si nos comparamos con Estados Unidos. Podemos analizar cómo se construye esta presencia desde el punto de vista de lo sectorial, como acabamos de ver. Es decir, si la Unión Europea está ahí fuera sobre la base de sus tropas o sobre la base de sus migrantes o sobre la base de su cooperación al desarrollo, pero otra forma también de verlo es en lo geográfico, es decir, cómo cada uno de los Estados miembros contribuye a construir esa proyección exterior de la Unión Europea. ¿Con qué nos encontramos? Estos son datos de 2016, pero que reflejan muy poca variación desde 2005. Si los actualizáramos a fecha de hoy con datos de 2018, tendríamos una foto muy similar a la que vemos aquí. Entonces, bueno, pues por utilizar un cliché y una etiqueta un poco provocadora, el eje franco-alemán más el Reino Unido, que se quiere marchar,
explican el 56% de esa presencia exterior. Y además, esto no ha cambiado desde mediados de los 2000, que es para cuando tenemos los primeros registros para la Unión Europea. Si nos fijamos en los primeros puestos de la columna, de la columna de la derecha del todo, vemos que hay una pequeña pérdida relativa frente a otros pequeños Estados miembros, pero bueno, hay que tener en cuenta que también hay procesos de ampliación entre el primer y el último año. Y podemos observar esto que hemos etiquetado como la paradoja británica, que es que realmente el principal Estado miembro, el Estado miembro que más contribuye a la proyección exterior de la Unión Europea es precisamente el Reino Unido. Esto en realidad es bastante coherente con el rol, por ejemplo, de Alemania y el Reino Unido dentro de la Unión Europea. Alemania tiene una proyección exterior que se vuelca mucho más en sus socios europeos que el Reino Unido, y es precisamente por ese motivo por el que cuando analizamos la proyección de la Unión Europea fuera de sus propias fronteras, el liderazgo lo tiene el Reino Unido y no Alemania. Si hacemos ya la combinación de estas dos dimensiones, ¿no?, de lo geográfico con lo sectorial, y nos centramos en estas tres dimensiones, de nuevo, ¿no?, de lo económico, lo militar y lo blando, podemos llegar a otra conclusión también interesante, que es que este liderazgo francés, británico, alemán, no está concentrado, es decir, se despliega a lo largo de las tres dimensiones y, como veremos en la diapositiva posterior, de las 16 variables. Es decir, los países que lideran en presencia global lideran en todo. Es decir, hay muy pocos países que tengan cotas altas de presencia internacional a base de exclusivamente la ciencia o exclusivamente lo blando o exclusivamente lo económico. Y aquí, bueno, pues volveré sobre esta idea que ya también presentaba Ramón Jáuregui de si Europa necesita o no cañones, ¿no?, además de la mantequilla. Bueno, pues aquí veríamos, ¿no?, mucha mantequilla, digamos, en esos primeros puestos, puesto que la mayor parte, ¿no?, esto se salta a la vista en el gráfico, la mayor parte de las principales contribuciones son aquellas que hacen Francia, Alemania, el Reino Unido en materia económica, aunque también se escapan algunas excepciones en estos primeros puestos, como la dimensión económica de los Países Bajos, enormemente vinculada con su función reexportadora de la producción manufacturera alemana, y el vaciado del mercado hacia otras regiones, también la presencia económica española y, para mi sorpresa, yo no soy una experta en temas estratégicos ni militares, la presencia militar francesa, que aparecería por delante de la británica, ¿no?, que eso también para mí pudo ser una sorpresa. Si aquí no me voy a detener mucho, es esta misma, digamos, un ranking similar. Aquí el binomio sería geográfico y sectorial, pero también descendiendo al nivel de variables. ¿Y qué nos permite ver esto? Pues que dentro de esa dimensión económica están destacando muy particularmente las inversiones en el exterior y los servicios, siempre con los mismos. Oía campanas y pensé que eran ya las mías y me estaba asustando. Menos mal que no. Las inversiones y los servicios, que son las inversiones en el exterior y las exportaciones de servicios. Aquí, de nuevo, también aparecen algunos elementos interesantes, las manufacturas alemanas, la tecnología alemana, ambos vinculados, la cultura británica y las tropas y lo militar francés. Yo hubiera pensado que a lo mejor era al revés, ¿no?, que eran las tropas británicas y la cultura francesa. No, es al revés, ¿no? Y, muy claramente, aunque esté en los últimos puestos de la derecha, la cooperación al desarrollo, y ahí principalmente británicos y alemanes, ¿no? Bueno, visto este panorama y viendo cómo se coloca la Unión Europea en el mundo, ¿no?, visto desde estas lentes de presencia global, pues ¿qué cabe esperar en el medio y en el largo plazo? Pues, resumiendo mucho, Asia, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado mucho el índice para hablar de esta emergencia del sur, ¿no?, la decadencia, digo, la caída de los decadentes y la emergencia de los emergentes, pero si vamos, digamos, desgranando, ¿no?, de esa brocha gorda, los emergentes no son el sur global, son los asiáticos y concretamente algunos, y dentro de esos algunos, ¿no?, muy específicamente China. Recordaréis de hace 2 o 3 gráficos, esos gráficos de cuota de Estados Unidos y la Unión Europea, donde la presencia global, la cuota más o menos se estanca o incluso cae, la de Estados Unidos cae y luego se recupera. Bueno, pues esto contrasta muy claramente con la tendencia de la cuota de presencia global que ha tenido China, que se coloca ahora mismo en el tercer puesto, ¿no?, subiendo de una cuota del 2% al 8% en 28 años, ¿no? No es el único asiático.
La India también empieza a aumentar muy sensiblemente su presencia global. Muchas veces se nos ha preguntado, ¿no?, pero esta brecha entre China e India, ¿no?, que al final son los dos gigantes asiáticos, esto tiene mucho que ver con los modelos de desarrollo por los que han optado los dos países, ¿no? El modelo de desarrollo chino fue muy extravertido desde el inicio, muy basado en las exportaciones, en las inversiones en el exterior bastante rápidamente, ¿no?, para la etapa del desarrollo en la que se encontraba. La India, en cambio, se volcó mucho más en el mercado interior, ¿no? Entonces, bueno, es un gigante, un nuevo gigante económico. Bueno, sí, no solo. Si miramos sus componentes de presencia, igual que hicimos para Estados Unidos y para la Unión Europea, nos encontramos con que efectivamente el 54,3% de su presencia es económica, pero ojo a lo militar y a lo blando, que también crecen. De hecho, bueno, pues hay múltiples análisis sobre los procesos, digamos, de adquisición de equipamiento militar en Asia y muy concretamente por parte de Japón y de China. Muchos analistas, bueno, hay un debate, ¿no?, en este sentido, pero bueno, muchos analistas lo explican más bien como un proceso de normalización de grandes actores globales, ¿no?, y un poco también yo creo que en la línea de lo que se refería en la ponencia anterior a que, bueno, pues que a veces hacen falta también cañones además de mantequilla. Si vamos un poco más al detalle de cuáles son los elementos constitutivos de la presencia global de China, ahí también nos encontramos con algunas cosas que destacan, algunas muy poco sorprendentes, ¿no?, como que en lo económico destacan las manufacturas, las exportaciones de manufacturas, esto ya lo imaginábamos. También las inversiones en el exterior. Todos hemos leído, ¿no?, sobre la presencia de China en América Latina o en África, un país que es un gigante geográfico y que, sin embargo, tiene problemas de abastecimiento de materias primas y de bienes primarios y que, por lo tanto, pues va a buscarlos ahí fuera, ¿no? Entonces, ¿dónde? Pues en los dos grandes, digamos, graneros y minas mundiales, que son América Latina y África. También vemos que en la dimensión militar destaca muy claramente el equipamiento militar, es decir, no es que China se esté convirtiendo en un actor militar activo en el sentido de la participación en conflictos o el despliegue de tropas, pero sí, digamos, está dotándose de capacidades estratégicas para ese despliegue. Y luego, en lo blando, nos encontraríamos con una presencia muy, muy clara en materia tecnológica y científica, lo cual, a su vez, tiene que ver con su presencia económica y las manufacturas y tiene que ver con el propio modelo de desarrollo y la transición hacia una producción muchísimo más intensiva en tecnología. Y esta también es una gran diferencia con Europa, ¿no? Y esto es algo que también tiene que ver con varios elementos que surgieron en el debate anterior. Esta concentración de la presencia global europea en pocos países, ¿no?, el eje franco-alemán y el Reino Unido, o Asia y China, bueno, esta la encontramos a nivel mundial, ¿no? Realmente son muy pocos países, en torno a 20, explican el 80% de toda la presencia global, por lo tanto hay 20 grandes jugadores en las relaciones internacionales, esto es bastante habitual. Pero si luego vemos, ¿no?, cómo se distribuye esta presencia global por regiones, nos encontramos con que al final gran parte del juego internacional se está dando entre o dentro de América del Norte, Europa y Asia. Y ahí sí vemos una distancia abismal con las otras tres regiones en las que clasificamos los países del índice, que son Magreb y Oriente Medio, América Latina y África, con un rol particularmente pasivo y en declive de América Latina, ¿no? Y esto es algo que quizás se retome a lo largo de este curso. Este patrón, ¿no?, en el que nos encontramos con Europa, América del Norte y Asia-Pacífico en lo global, se repite en lo económico y en lo blando. El ranking que siempre tiene, digamos, un comportamiento un poco diferente a la tendencia general es el militar, ¿no? Digamos que las relaciones militares internacionales tienen unos elementos un poco diferentes y diferenciadores, y ahí quizás yo lo que destacaría de ese gráfico, que es la parte verde, es que, a diferencia de los otros, lo que vemos es una desmilitarización de la presencia global de América del Norte y de Europa, en paralelo a una militarización de la presencia global de Asia, ¿no? Otro elemento también sorprendente, o bueno, contraintuitivo quizás en ese gráfico, es la presencia de África, sobre la que también, bueno, pues podemos volver. Pero sumando, digamos, esta información a los gráficos previos, vendría un poco a confirmarnos esta idea de que el epicentro de las relaciones internacionales ha cambiado de océano, ¿no? Y que esto es un elemento una característica del entorno que llama a moldear completamente la acción exterior de la Unión Europea. Bien,
¿Cómo decide la Unión Europea enfrentarse a esto? ¿Cómo ha abordado su rol internacional? Bueno, pues aquí probablemente yo peco de todos mis sesgos, ¿no? Vengo del análisis del desarrollo económico. Entonces, bueno, si cogemos, digamos, la parte más blanda de la presencia global y la más dura, ¿no? Y comparamos cómo se ha movido la Unión Europea en distintas relaciones internacionales, pero concretamente en lo que se refiere, por ejemplo, a la cooperación al desarrollo y a lo militar, ¿no? Bueno, la Unión Europea, esto es algo que se repite desde distintas instancias de la Unión Europea, constantemente es el primer donante mundial. Las instituciones europeas, junto con los Estados miembros, desembolsan más de la mitad de la ayuda oficial al desarrollo del mundo. Si vemos la ayuda al desarrollo en términos absolutos, los primeros donantes, bueno, es Estados Unidos, también encontramos grandes donantes como Japón, pero esto tiene que ver mucho con el tamaño de la economía, pero si nos fijamos en el esfuerzo relativo en el que hace cada país en relación a su economía, los primeros puestos son siempre de países europeos, destacan muy particularmente pues, suecos, noruegos, daneses, pero también pues, luxemburgueses, holandeses, británicos o alemanes, ¿no? Que han estado aumentando de forma exponencial sus fondos de ayuda. Entonces, ¿mucha mantequilla y poco cañón? Bueno, pues esto también salió en el debate anterior. ¿no? Los elementos del contexto también llevan a la Unión Europea a repensar su rol militar, tiene que ver con la presión de Trump, tiene que ver también bueno, pues con otros elementos en los que yo desde luego no puedo entrar en detalle, pero sí que bueno, hay una iniciativa de rearme europeo que además bueno, genera una tensión con Estados Unidos precisamente por lo que esto puede significar para la industria armamentística estadounidense. Entonces, cabe preguntarse, ¿no? ¿Se está transformando Venus en otro Marte? Bueno, pues habría muchas formas de analizar esto, ¿no? Infinitas. Pero una forma de verlo, que es una que hemos trabajado también en el Real Instituto Elcano, es intentar analizar ese nexo entre seguridad y desarrollo y cómo se ha movido la Unión Europea en ese nexo entre seguridad y desarrollo. Este análisis sobre el nexo de seguridad y desarrollo aparece en el debate mediático, pero también en el debate académico, sobre todo a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? Que surgió mucho análisis sobre si esto había securitizado la ayuda al desarrollo de Estados Unidos, pero también esas policrisis a las que se hacían referencia en la ponencia anterior también pueden haber empujado a una securitización de la ayuda en la Unión Europea. Entonces, bueno, esto es algo que nosotros quisimos explorar, hay mucho análisis sobre esto, pero bueno, quisimos abordarlo de una forma un poco más metódica. Entonces, ¿cómo creímos que nosotros podíamos añadir algo al debate? Haciendo un análisis de contenidos del discurso. Entonces, ¿de qué discurso? Bueno, pues tratamos de tomar un grupo representativo de la ayuda europea. ¿Cuál podría ser ese grupo representativo? La propia Comisión Europea y los 4 primeros donantes europeos, que son el Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia. Juntas, esos 4 donantes más las instituciones europeas desembolsan más del 70% de la ayuda europea. Por lo tanto, ¿cómo está cambiando? Si es que está cambiando ese discurso, podía ser representativo de cómo estaba cambiando ese discurso sobre la acción exterior de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo hicimos el análisis? Bueno, pues haciendo el análisis de discurso para cada uno de estos donantes de 2 libros blancos, ¿no? El libro blanco que tuvieran los distintos donantes, incluidas la Comisión, a principios de los años 2000, pues cuando eran los felices 2000, ¿no? Se aprobaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional estaba muy bien avenida en términos generales, digamos, se abrazaba de forma quizás, ¿no?, excesivamente optimista y acrítica el discurso y el proceso de globalización, comparado con el libro blanco y el discurso, bueno, pues ya después, justo después de todas esas policrisis que se mencionaban en la ponencia anterior. ¿Cómo hicimos? No voy a entrar en el detalle de los códigos, pero bueno, ¿qué hemos buscado? Hemos buscado cómo coexisten, si es que coexisten, o cómo evolucionan 3 tipos de discurso sobre el nexo seguridad-desarrollo. La prevalencia de la agenda o del paradigma del desarrollo social, el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo tanto, digamos, en esa lucha de ideas, en esa batalla de ideas que se señalaba en la presentación anterior, el discurso de la solidaridad, de la erradicación de la pobreza, de la igualdad de género, de la educación, la sanidad, por lo tanto, la necesidad del desarrollo social, frente a
otro paradigma, digamos, que también sería una evolución en esta línea, que es el del desarrollo sostenible, que estaría cristalizado en la Agenda 2030, ¿no?, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, sí el desarrollo económico y social, pero también, bueno, pues las instituciones, el cambio climático, la equidad, que estaba ausente de la agenda social, un tercer paradigma que sería sí ese, el de la seguridad. Entonces, mucho del que está en esos discursos, ¿no?, nacionalistas que se señalaban antes, pues la seguridad, el terrorismo, la migración, el conflicto, los estados fallidos, la estabilidad, la seguridad, la protección, etcétera. Estos discursos también van de la mano, digamos, de los motivos de la ayuda, ¿no? En un discurso más solidario, pues normalmente se hace alusión, pues eso, a la solidaridad, al imperativo moral, a la responsabilidad. En el de desarrollo sostenible, más bien se habla desde un enfoque más liberal, ¿no?, de esos intereses comunes, intereses conjuntos, la interdependencia mundial. Pero claro, ya en la tercera agenda, la de la seguridad, los motivos que prevalecerían en la acción exterior y en la cooperación al desarrollo serían más bien el interés propio, el interés nacional, la autoayuda, la protección. ¿Con qué nos encontramos? Si analizamos exclusivamente el relato de la Comisión Europea, ¿no?, que tiene una naturaleza, esos consensos europeos del desarrollo, ¿no?, son los textos que hemos analizado, el Consenso Europeo del Desarrollo del 2005 y el de 2017, que no es el discurso de un donante, sino que es el discurso de la confluencia de los 28 Estados miembros más la Comisión, conformar lo que son los grandes objetivos de la acción exterior en todo lo que tiene que ver con la solidaridad, el desarrollo, la relación con todas las regiones, ¿no?, con la excepción de América del Norte. Y vemos la evolución de 2005 a 2017, nos encontramos con alguna variación, pero no muy grande desde el punto de vista, digamos, del discurso más solidario, del discurso más centrado en la seguridad y en el interés propio, ¿no? Hay una transición, desde luego, del paradigma del desarrollo social al desarrollo sostenible, lo cual es muy coherente con el paso de la Agenda de los Objetivos del Milenio a la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero si vemos el concepto de desarrollo y seguridad, ya existía, ¿no?, en el texto de 2005 y más o menos se mantiene en la misma proporción, ¿no? No hay un gran cambio. ¿Qué ocurre si pasamos a los libros blancos de los 4 principales donantes? Ahí sí nos encontramos con un cambio abismal. Vemos que, igual que ocurría con el Consenso Europeo de Desarrollo, coexisten distintos paradigmas, el del desarrollo social, el del desarrollo sostenible, el de la seguridad. Por lo tanto, no hay una incompatibilidad, digamos, entre todos estos conceptos, pueden coexistir en un mismo libro blanco, en una misma narrativa, pero vemos que el argumento de la seguridad en el desarrollo y de la protección de fronteras y de la lucha antiterrorista, del control de la migración, del control del flujo de refugiados, salta del 17,4% del número de referencias totales que había a estos paradigmas en los textos, en los libros blancos de principios de los 2000, salta a 25,6%, ¿no? Entonces, por supuesto, no en todos predomina igual. Este salto se debe a cambios, sube en Francia más o menos se queda igual, sube mucho en Alemania, pero sobre todo en Holanda y en el Reino Unido, ¿no? Son 2 países donde realmente estos elementos pasan a tener un gran protagonismo en sus libros blancos, lo cual nos devuelve a otro elemento que se mencionaba en la ponencia anterior, que es el vínculo entre la acción exterior y los cambios en la política interna de los distintos Estados miembros y, por supuesto, de los principales Estados miembros que al final configuran la acción exterior del conjunto de la Unión. Si hacemos un análisis más preciso sobre cuáles son los motivos de la ayuda, ¿no?, desde el punto de vista de este nexo entre acción exterior, desarrollo, seguridad, veríamos que las referencias al interés común o al interés ajeno más bien caen, es decir, los argumentos de la responsabilidad, de la solidaridad, de la interdependencia son menos prevalentes en los libros blancos actuales que los que había a principios de los 2000 y, en cambio, el argumento del interés propio salta, ¿no? Y, principalmente, debido a los textos blancos de Países Bajos y de Reino Unido, donde las referencias saltan de 3,4 a 32,26, ¿no? Lo cual, de nuevo, insisto en que nos refuerza esta idea del vínculo entre política exterior de la Unión y ese combinado, ¿no?, realmente heterogéneo y difícil de manejar de los escenarios nacionales, políticos nacionales de cada uno de los miembros de la Unión, que al final tienen que construir esa acción única exterior europea, ¿no?, y de las dificultades
que esto puede plantear. También, bueno, pues abre otras preguntas, ¿no?, y líneas de análisis interesantes sobre para quién se escriben esos libros blancos, sobre si las estrategias de desarrollo son más un mensaje a la ciudadanía o a otros grupos parlamentarios, ¿no?, que ganan escaños en determinados momentos históricos en los parlamentos nacionales, o si son más bien un mecanismo de comunicación con terceros países, con países en desarrollo y, por lo tanto, socios de la ayuda. Bien. En todo este contexto, digamos, ¿cómo decide manejar la Unión Europea sus herramientas de acción exterior? Yo no voy a entrar en un análisis exhaustivo de estas herramientas, simplemente quiero hablar de algunos pequeños cambios, de algunas pinceladas. Bueno, se sabe que hay unos cambios importantes en los instrumentos de cooperación en 2015, se revisa la política de vecindad, se crean fondos fiduciarios con algunas iniciativas que capturaron mucha atención mediática e incluso de análisis académicos, como los fondos fiduciarios en migraciones y en seguridad, que se leyeron desde el punto de vista de esa acción exterior securitizada, o sea, de ese discurso más defensivo de la Unión Europea en sus relaciones con regiones, bueno, pues como África o incluso algunos estados de Asia Central. Pero realmente, si luego uno analizara los datos de ayuda, veríamos que estos fondos fiduciarios cuantitativamente son una parte muy pequeña del conjunto de la ayuda oficial al desarrollo, que sigue destinándose sobre todo para objetivos más bien de tipo social o en menor medida económico. En 2016, esto, bueno, es algo sabido por todos, se aprueba una estrategia global europea en la que se habla, ¿no?, de esta necesidad, se insiste en el concepto de seguridad, pero se habla también de la necesidad de fortalecer tanto el Estado como la sociedad civil, de aproximar de forma mucho más integral los conflictos, de la cooperación entre regiones, de la gobernanza global para el siglo XXI. Es decir, de algún modo sí parecería que por lo menos el texto de la estrategia pretende dar respuesta a mucho de lo que veíamos en la primera parte, es decir, que hay un cambio tectónico en el entorno global en el que la Unión Europea, por muchos elementos políticos, históricos y también geográficos, va quedando relegada y a la que siente que tiene que dar respuesta, ¿no?, de salir, digamos, de ese perímetro de acción tradicional, que es el de su vecindad, este y sur, y pensar en términos mucho más globales, ¿no? Y esto da lugar a algo que podría ser una pequeña gran revolución, ¿no? Es los que estén más, trabajen, ¿no?, más de cerca la Agenda de Desarrollo Europeo, la Agenda de Cooperación al Desarrollo Europea, la propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa para el próximo marco financiero plurianual, es la de dinamitar, digamos, la estructura de instrumentos de la acción exterior y de la cooperación al desarrollo, creando un macroinstrumento de acción exterior, que sería el ENDICI o ENDICI, en fin, según qué Estado miembro lo defienda, se pronuncia de una manera o de otra, pero que lo que pretende es precisamente aglutinar en un mismo instrumento herramientas de cooperación, herramientas de seguridad, herramientas migratorias, ¿no? Por lo tanto, ese abordaje integral a la acción exterior de la Unión Europea, que le dotaría de coherencia, que le dotaría de flexibilidad, pero que también abre retos importantes, ¿no?, en función de las decisiones que se tomen sobre el destino de los fondos, que lo puede realmente virar hacia una Europa defensiva o hacia una Europa proactiva, ¿no?, y con un afán de moldear el proceso de globalización hacia, bueno, pues una comunidad internacional mucho más integrada y no fragmentada y más en cooperación que en competencia, ¿no? Esto es algo que se va a jugar al final en la letra pequeña de cómo se maneja esta gran herramienta que, por cierto, para la que se propone un aumento de la ayuda al desarrollo respecto al periodo anterior de un 30% acumulado para la Unión Europea, que, como decía, desembolsa más de la mitad de la ayuda internacional. Una de las cosas que busca esta herramienta es alinearse con la Agenda 2030, dar respuestas rápidas a crisis, romper un poco esa tradición tan geográfica, ¿no?, de la Unión Europea de aproximarse a la acción exterior, que tiene mucho que ver precisamente con que es la suma de unos Estados miembros con intereses geográficos dispares, y realmente funcionar mucho más como un actor global cohesionado. Yo, sin más, lo dejaría aquí, cumpliendo bien el tiempo que se asignó, y bueno, pues feliz de oír los comentarios y debate del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iliana, por este panorama, este análisis que nos has mostrado
y ese trabajo que estáis haciendo a través de ese índice, ¿no?, de presencia global, que realmente nos hace ver cuál es la situación real en la que se encuentra la Unión Europea. Una situación que a mí, en cierto modo, siempre me preocupa porque pasa un poco como pasa a nivel nacional, ¿no? Hablabas de esa diferencia o esa paradoja entre el interés común y el interés propio de cada Estado, ¿no? Y mencionando esas perspectivas de futuro, de ese marco global en el siglo XXI y ese posible marco o instrumento de acción exterior, yo muchas veces me pregunto hasta qué punto podemos llegar a consolidar una estrategia exterior, digamos, firme, que no esté sujeta a los vaivenes, digamos, diarios, constantes y de alguna manera tan rápidos, imprevisibles a los que se enfrenta la Unión Europea. Todavía hablamos esta mañana que no sabemos si lo del Brexit va a tener lugar o no, pero bien has mostrado en los datos que nos ha mostrado la importancia del Reino Unido en las relaciones exteriores de la Unión Europea, bien sea por temas de interés común o interés propio, ¿no? Entonces sí que es verdad que nos queda siempre esa duda de hasta dónde podemos llegar para que realmente la Unión Europea llegue a ser un actor global con una voz única. Quizás mañana el ministro Borrell nos podrá dar más perspectivas si realmente finalmente ocupa este cargo de alto representante, cuál va a ser su estrategia de cara al exterior. Es la duda que se me plantea, pero seguramente Juan Moreno tiene muchas más, así que tienes 5 minutos para plantear tu análisis de la ponencia que has escuchado. Muchas gracias. Pues lo primero de todo, muchas gracias por la charla, Ilia. Me ha resultado muy interesante. Y bueno, quería empezar resumiendo un poco lo de la charla. Lo primero que me ha llamado a mí la atención, al menos, ha sido la diferencia entre presencia e influencia. No sé si a vosotros también os ha llamado la atención cómo la presencia esa no siempre se traslada en influencia y en poder, y cómo existe esa discrepancia entre una cosa y otra. Y bueno, luego lo que conocemos todos de países como Estados Unidos, que tiene una gran presencia, cómo los países europeos y Estados Unidos van decreciendo un poco, se mantienen constantes también, y cómo, bueno, obviamente China aumenta esa presencia, sobre todo con inversiones en África, en Sudamérica, para conseguir esos recursos que tanto les hace falta. Y luego también incluso podríamos añadir, yo creo, cómo siguen haciendo inversiones incluso en Europa ahora, con los proyectos estos que están empezando en Italia, en Portugal, para aumentar esa ruta que tienen y aumentar esa influencia, comprando deuda también. Es decir, cómo se van expandiendo y van aumentando ese poder y esa influencia y presencia. Y luego, sobre todo yo, lo que más llamaría la atención, lo que más enfatizaría, sería la presencia de la Unión Europea, que es prácticamente igual a la de Estados Unidos, o incluso mayor a veces. Y cómo esa frase que has dicho, que me ha llamado mucho la atención, de que la Unión Europea no está capitalizando su poder o influencia en la presencia internacional. Es decir, cómo, aunque tenemos la misma presencia global, realmente no la estamos aprovechando porque estamos cada uno divididos, yendo cada uno hacia nuestros intereses, en vez de ir hacia un interés común e ir todos en la misma dirección. Y cómo, si fuésemos todos en la misma dirección, podríamos lograr muchas más cosas que cada uno con su intención. Y bueno, me gustaría también preguntarte respecto a esto, si podría desarrollar más cómo este macroinstrumento de cooperación que has mencionado, si realmente podría ayudar a la Unión Europea a ir todos juntos en la misma dirección, en esa presencia global, para lograr una mayor presencia, un mayor poder e influencia. Y luego también querría preguntarte sobre cómo esta cooperación que realizamos en el exterior podría ayudar, está mencionado el desarrollo social, el desarrollo sostenible y la seguridad, pero yo querría enfatizar sobre cómo esta cooperación internacional podría ayudar al desarrollo de los países subdesarrollados, del tercer mundo, y no solamente a su desarrollo, sino también al fomento de la democracia. Es decir, cómo podemos ayudar con esta cooperación internacional a que realmente estos países se vuelvan más democráticos, porque muchas veces el problema que tenemos es que esa cooperación internacional se da a unas dictaduras
que luego la ayuda internacional llega bastante poco a la gente que realmente lo necesita y constituye un gran problema estas cosas. Entonces, pues eso, preguntarte cómo este macroinstrumento de cooperación podría ayudar a aumentar esa influencia y ese poder, y luego esa cooperación internacional que realiza la Unión Europea, cómo puede ayudar a fomentar una democracia más global, una democracia más extendida en otros países, y fomentar ese desarrollo social y luego, por supuesto, también el desarrollo sostenible que está relacionado con el cambio climático y el Acuerdo de París que mencionaba antes también Jáuregui, con Estados Unidos y esa salida que ha hecho del Acuerdo de París. Pues yo creo que eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Iliana. Casi nada, ¿no? Muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. Bueno, tratando habéis mencionado los dos un elemento, ¿no? que yo creo que es interesante destacar, que es esa idea de cómo capitalizarlo en una acción única exterior, ¿no? Desde luego hay en este curso y en esta sala personas que conocen muchísimo mejor que yo los mecanismos de funcionamiento de la Unión Europea y de las distintas instituciones de la Unión Europea, pero yo sí destacaría que en lo que se refiere concretamente a esta herramienta que he señalado, la de acción exterior, ¿no? en cooperación al desarrollo, migraciones y seguridad en algunos aspectos, un poco el mecanismo, ¿no? Y es lo que está a debate y es lo que está creando tensiones en cómo se define finalmente la herramienta por parte de distintos Estados miembros. La forma, digamos, es un cierto adelantamiento por la derecha a los mecanismos intergubernamentales, ¿no? Esta es una herramienta que sería presupuestaria y que dependería de la Comisión y que no necesitaría para su ejecución mecanismos intergubernamentales de la naturaleza de los que se requieren para otras decisiones en acción exterior, ¿no? El principal argumento que se está utilizando por parte de la Comisión, que es quien hace la propuesta, es que esto le da agilidad a una Unión Europea que en muchas ocasiones reacciona tarde y mal a distintos conflictos, en parte de conflictos internacionales o a crisis internacionales, en parte por la necesidad del consenso, y que, digamos, esta permitiría una vía rápida, ¿no? por parte de una institución legitimada, puesto que es la Comisión, donde definitivamente es el gobierno de todos esos países de la Unión, ¿no? Esto está creando no pocas tensiones, ¿no? entre países, no tanto con países que a lo mejor, digamos, en estos momentos tienen un gobierno que ideológicamente no se sitúa, digamos, exactamente no está del todo alineado con el gobierno de la Comisión, pero también incluso por parte de países que a lo mejor tienen gobiernos que ideológicamente se sienten muy cómodos con el gobierno de la Comisión, pero que tienen muchos intereses en retener, digamos, una parte importante de la capacidad de decisión en su acción exterior y en la política de desarrollo. Otro elemento que habéis señalado, quizás este más, Miguel, tiene que ver con esa idea del interés común, el interés propio, ¿no? como elementos dicotómicos. Yo creo que precisamente uno de los elementos de la transición del paradigma del desarrollo social o de los objetivos de desarrollo del milenio al paradigma de los objetivos de desarrollo sostenible es, y quizás también en parte como una respuesta a los movimientos más nacionalistas o más populistas, esa idea de que el interés común es el interés propio, ¿no? Y ese es un poco el principio en el que se asienta esa agenda, ¿no? Que una África, digamos, estabilizada, democrática, próspera, en la que se van reduciendo pobreza y desigualdades, está en el propio interés de la propia Unión Europea o de los Estados miembros, con un discurso difícil, peligroso, ¿no? De doble filo, desde luego, que es esa idea de que en una África más próspera y estable, pues habrá menos presión migratoria y menos salidas de refugiados y peticiones de asilo derivados de conflictos internacionales. Lo cual, bueno, y esto es algo de lo que se hablará, ¿no? en este curso, lo cual es cierto solo a medias, ¿no? Y que además, bueno, pues coloca ese discurso en un eje peligroso, ¿no? También pues esta idea de que la acción exterior tiene que estar principalmente destinada, aunque sea como objetivo último, digamos, a la no conexión con otras regiones, ¿no? Y a la no llegada de migrantes, cuando, como se señalaba también esta mañana, bueno, puede ser una de las cosas que más necesitemos en los próximos años.
Tú destacabas, Juan, la diferencia entre presencia y poder. Nosotros, de hecho, en algún análisis hicimos ese ejercicio de comparar los resultados de los países en el índice de presencia con la posición de los países en otros índices de poder, que hay muchos, ¿no? Índices de poder realizados por distintos departamentos universitarios, think tanks. Y es muy interesante la comparación porque nos da esa idea, ¿no? Que es por hacer un símil pugilístico, de qué países boxean por encima de su peso y qué países boxean por debajo de su peso. Entonces, tenemos países con mucha presencia y no tanto poder, Alemania, Reino Unido, Francia, es decir, en definitiva la Unión Europea, que como tú decías tienen mucha presencia pero luego pues, no tendrían tanto poder. Tenemos países que hacen exactamente lo contrario, sacando a Estados Unidos, que es un outlier de todos modos en toda la serie temporal y nos rompe todos los indicadores, ¿no? Pero sí que tenemos desde luego países bueno, pues como China, que tiene mucha presencia global, pero todavía más influencia internacional, pero también, pues, ¿qué otros países boxearían por encima de su peso? Israel, ¿no? Sería un líder regional y global con un volumen de presencia menor. Brasil sería también un país que estaría boxeando por encima. Cuba no te sabría decir, porque en esos índices de poder no se suele recoger una valoración, ¿no? cuantitativa del poder de Cuba, pero podría ser muy posiblemente otro país con ese tipo de comportamiento. Indonesia sería también un país que estaría registrando mayores valores de poder que de presencia, ¿no? Y yo creo que esta distinción es importante porque estamos acostumbrados a pensar las relaciones internacionales en términos de poder. Realmente yo creo que este binomio tiene una capacidad explicativa importante para comprender además los retos de política exterior y de acción exterior que tienen los distintos países, y no es por hacerme autobombo ni publicidad en nuestro propio instrumento, pero sí creo que aporta elementos al debate, ¿no? Sobre tu último comentario, que yo creo que tiene que ver con ese eterno debate sobre la eficacia de la ayuda, ¿no? o los objetivos de la ayuda. Desde luego, la promoción de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades civiles, ha sido, digamos, un sector de cooperación tradicional siempre, ¿no? Y por parte de todo tipo de donantes, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se crea el sistema de cooperación internacional al desarrollo tal y como lo conocemos ahora, o más o menos tal y como lo conocemos ahora. Y esta ha sido también una de las señas de identidad de la cooperación de la Unión Europea, ¿no? Que ha querido, bueno, uno de ellos ha sido la promoción de uniones, ¿no? comerciales, aduaneras, etcétera, pues emulando, ¿no? también el modelo europeo, pero también esa idea de los derechos humanos, la promoción de la democracia, etcétera. Los análisis de eficacia de la ayuda no son concluyentes, ¿no? Realmente tendríamos, y aquí como en todo, ¿no? hay detractores, defensores, no solamente sobre si realmente la ayuda ha sido eficaz, sino si ha sido eficaz según en qué variables o incluso si esas variables son deseables, ¿no? Se han hecho muchos análisis, por ejemplo, de impacto de la ayuda en el crecimiento de los países, en el crecimiento económico o en las exportaciones, con resultados ambivalentes, pero existe también un gran debate, y aquí entramos, ¿no? en otro debate adicional sobre si la cooperación al desarrollo se ha articulado de forma muy eurocéntrica, ¿no? pensando en la exportación de un sistema de valores que no necesariamente es deseable que sea exportado, ¿no? Esto es todo un debate que entiendo que también surgirá en los próximos días. Y en términos generales, los análisis sobre fortalecimiento institucional, digamos que yo diría que hasta las primaveras árabes daban resultados muy poco concluyentes, ¿no? En el sentido de que bueno, pues no estaba tan claro que los programas de fortalecimiento institucional y de promoción de la democracia estuvieran dando resultados. Esto sí que también llevó a volver a pensar esas herramientas de cooperación al desarrollo para fortalecimiento de la democracia. Por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, el programa Eurosocial, que es uno de los programas de cooperación al desarrollo con América Latina más importantes en este ámbito, que sacan excelentes evaluaciones. Entonces, yo diría que todavía estamos, creo, ¿no? para aquellos que consideran deseable este tipo de programas de cooperación, que insisto, es algo sobre lo que no hay consenso, todavía yo creo que estamos empezando a detectar cuáles son los elementos que están en la clave del éxito de estos programas. Y creo que tienen que ver, al final, por resumirlo mucho, en no solamente en pensar en esos valores como valores europeos o valores compartidos, sino también en tener muy en cuenta las características políticas, sociales y económicas de los países socios de ayuda, ¿no? Y pensar en que sin esos elementos, digamos, autóctonos en los programas de cooperación, es muy difícil que la cooperación al desarrollo tenga éxito en cualquiera de sus medidas. Bien, muchas gracias. Iliana, creo que quedan bastante claras y bien respondidas las diferentes
cuestiones que se te han planteado, si bien plantean además más dudas al mismo tiempo, ¿no? Porque no dejas de pensar también, cuando has mencionado, por ejemplo, la Agenda 2030, si realmente puede convertirse, como se está convirtiendo en algunos países, como en el caso de España, en realmente un instrumento de referencia, ¿no?, a la hora de aplicar esa política exterior en la Unión Europea. Vamos a ver si de cara a la nueva Comisión y al nuevo responsable de Acción Exterior se lleva también esa Agenda 2030 como uno de sus principales instrumentos y se les da la importancia que se le ha dado a nivel nacional en algunos países. Este modo de reflexión, abrimos el turno de debate, de preguntas. Vamos a ver cómo estamos por aquí. ¿Sí? Aquí. Tienen ahí el micrófono. Presentas, por favor, vais levantando las manos si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, mi nombre es Jacob Clavel, soy de Historia. Me gustaría señalar una paradoja en tu ponencia, que es versa sobre el escenario global, no sobre el papel que tienen cada potencia, país, Estado en ese escenario global. El escenario global no es lo mismo que globalización. Lo digo porque da la sensación de que, viendo tu discurso, al fin, no intencionadamente, pero mi conclusión es que estamos asistiendo, en base a las últimas noticias, a un proceso de desglobalización. Entendido tal por la competencia entre las dos grandes potencias y enlazando con el discurso de Ramón Jáuregui, hablando de las policrisis, a mí me gustaría hablar de esas policrisis han creado realmente policentros mundiales, geográficos, en el sentido de que lo que queda del siglo XXI va a versar y va a girar en torno a Pekín, va a girar en torno a Washington, la competencia entre estas dos potencias, cómo la Unión Europea va a intentar responder a esa disputa y cómo hemos pasado de un escenario de colaboración desde 1989, la caída de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, a un escenario de competencia. Es decir, da la sensación de que la globalización es café para todos cuando a todos nos ha servido para algo y todos estábamos felices, y cuando se producen choques o resistencias en base a los intereses de estas dos potencias, pues cambiamos y reconfiguramos toda la política internacional y nos vamos posicionando hacia un nuevo escenario. Me gustaría saber cuál es tu opinión en torno a esta posible desglobalización o reconfiguración, policentrismo, como lo queramos llamar, en el nuevo escenario global. Gracias. Cuando hablas de posicionarnos frente a un nuevo escenario, ¿te refieres a la Unión Europea? A la Unión Europea. ¿Cómo deberíamos posicionarnos entre esos dos gigantes? Bien, ¿alguna otra cuestión por parte del público? Bueno, allí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Animaros que estas oportunidades no se tienen todos los días. Buenos días, muchas gracias por su presentación. Mi nombre es María Fernández y soy alumna de la Escuela Diplomática y quería preguntarle, ante la emergencia de estos países asiáticos, ¿no?, que venimos hablando, y su posible confrontación en Europa, como comentaba la inversión que comentaba nuestro compañero Juan, ¿qué posición adopta Europa en las relaciones que mantenemos también con Estados Unidos? ¿Sería un mediador para tener buenas relaciones con ambos? ¿O que en términos económicos y comerciales, cómo nos posicionaríamos para el diseño de políticas europeas? Y bueno, ¿no?, teniendo en cuenta el índice que ha comentado de la presencia global, es muy destacable que si tomáramos a la Unión Europea como un único país, estamos en una posición de preeminencia, ¿no? Nos seguirían Estados Unidos y China. Entonces, a ver qué podría comentarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y teníamos otra por aquí. Le pasas el micrófono a la compañera, adelante. Bueno, mi nombre es Carmen, vengo de Sevilla, he hecho un máster en cooperación al desarrollo en el País Vasco. Y mi pregunta era para saber si cree que es posible el aumento del poder y de la influencia de la Unión Europea sin que vaya en detrimento de sus valores más sociales que procura defender, ¿no?, sobre todo de la promoción de los derechos humanos. Yo creo que estos tres ya dan para completar el tiempo que nos queda. Sí, y todo esto en 6 minutos, vale. Bueno,
Voy a empezar por el comentario, por la pregunta sobre China de María, porque además esto me dejé sin contestar un comentario, una pregunta de Juan, así que aprovecho para hacerlo. Juan, de hecho, mencionó, ¿no? Cuando yo hablé de las inversiones chinas, hice énfasis en África y en América Latina, pero Juan muy acertadamente señaló que, bueno, no solo África y América Latina. También en Europa, ¿no? Estamos siendo testigos de una llegada importante de inversiones chinas en distintos lugares y en distintos sectores. Y esto también nos lleva, digamos, a esta reflexión que ya mencioné un poco por encima, pero que es que realmente las grandes potencias lo que tienen es una presencia global diversificada, ¿no? Y esto además, de hecho, bueno, pues yo siendo economista, ¿no? Y dedicándome a la economía del desarrollo, es algo obvio, ¿no? Las grandes potencias económicas, si lo ceñimos a lo económico, son grandes potencias económicas diversificadas. Es decir, lo que le pasa a la economía china y a la economía alemana, que no le pasa a la española, es que están diversificadas. Ese es un poco el gran rasgo diferenciador, ¿no? Entonces, diversificadas geográficamente, diversificadas sectorialmente, y digamos que esos son los múltiples vectores de crecimiento que tiene la presencia global china. Enlazando esto con la pregunta de María, yo diría, aquí de nuevo hay mayores expertos en la Unión Europea y en sus mecanismos de funcionamiento que yo, pero yo diría que la Unión Europea entre China y Estados Unidos no media. Digamos que esos dos países no nos necesitan, no necesitan a la Unión Europea para decidir cómo se relacionan, y también yo diría que la Unión Europea no está osando tratar de mediar en esa relación, ¿no? Que ahora mismo también es una relación, bueno, no sé si de odio-odio, de amor-odio, bueno, en fin, eso es algo que habría que pensar y analizar despacio. Lo que sí hay, bueno, esto lo hemos visto todos en los medios y en declaraciones, la Unión Europea bueno, pues que no terminaba de ser muy, digamos, muy explícita, ¿no? En su opinión sobre China, en sus relaciones con China, digamos que ya hay una declaración casi de país non grato, ¿no? O sea, ya se declara la guerra ideológica o la guerra no comercial, desde luego, pero vamos, se hace explícito el reto que supone China para el posicionamiento internacional de la Unión Europea, y esto como un elemento bueno, pues que abre conflictos, ¿no? con el país. Y esto nos lleva un poco a esta idea que señalabas del escenario global, policentros, o sea, la globalización siempre se ha articulado en policentros. Lo que ha cambiado es quiénes son esos policentros o dónde están, ¿no? Has mencionado Pekín y Washington, bueno, yo añadiría Berlín, ¿no? Y hay otros, probablemente Delhi en poco tiempo, y bueno, y de Washington, pero es que probablemente, pues quizás cada vez menos Washington y quizás cada vez más San Francisco, ¿no? San Diego, o sea que son también, esto también está implicando unos cambios importantes dentro de los propios países, pero bueno, sobre todo muy particularmente dentro de China y de Estados Unidos. ¿Significa esto que hay una desglobalización? Pues mira, te voy a dar la respuesta fácil, que es la numérica. Otro de los ejercicios que nosotros hacemos es sumar todos los valores de presencia global de todos los países y ver si esa suma sube o baja. De algún modo podríamos decir, bueno, pues si sube hay globalización, si baja hay desglobalización. ¿Cómo se ha comportado esa suma? Pues la suma sube un poco del 90 al 95, se dispara del 95 al 2010, del 2010 al 2012 se va ralentizando, del 2012 al 2016 cae un poco, tiene un comportamiento así en dientes de sierra, y de repente del 2017 al 2018 hay un aumento muy fuerte otra vez. Un aumento muy fuerte que es de la dimensión blanda, no de la económica, no de la militar, y por parte de muchos países. Entonces, ¿qué lectura hago yo de esto? ¿No? Hay muchas lecturas posibles, pero mi lectura sería que por debajo del discurso público oficial de las autoridades, ¿no? Que es el que lógicamente seguimos todos, ¿no? Y de las declaraciones por parte de responsables de la Unión Europea, pues de si China es un aliado o es un país en competencia en muchos de los ámbitos en los que la Unión Europea quiere destacar, la globalización ha generado una capilaridad en las relaciones internacionales que yo creo que en algunos ámbitos es un poco irreversible, ¿no? Lo que hay detrás del índice de presencia global es la acción de los Estados, pero es la acción de las personas, de los estudiantes, de los migrantes, de las empresas, de las asociaciones, y todos nosotros nos hemos internacionalizado muchísimo en los últimos 20, 30, 40 años. Entonces, con esto no quiero decir que el proceso de globalización es imparable, pero sí creo que muta
y se aleja de la capacidad de los Estados para moldearlo, ¿no? Esto sería la respuesta que yo daría a esto. Y en cualquier caso, perdona, esto también, por supuesto, existe ese debate sobre si la globalización es una suma de procesos de regionalización y desde luego eso es lo que observaríamos con el índice también, ¿no? Hay policentros, pero también hay regiones, ¿no? Que es un poco lo que yo también destacaba en los últimos gráficos sobre la presencia global por regiones. Por no saltarme también el tiempo asignado, contestando a Carmen y su pregunta sobre el poder y la influencia y el desarrollo, mi respuesta sería un rotundo sí. Es decir, tenemos esa idea, ¿no? Y yo creo que mucho desde el ámbito de la cooperación y del desarrollo, esa preconcepción de que el poder o la influencia en el uso, en la ayuda o en la cooperación al desarrollo es un poder o una influencia para ejercer el mal, para exportar armas, para reformar las economías de los países socios de forma que absorban nuestras exportaciones, pero no se plantea para la construcción de la ciudadanía global, para poder empujar una agenda global en beneficio del interés común, pues la agenda de cambio climático, la agenda de desarrollo sostenible. Entonces, yo diría que sí, que existe desde luego un enorme margen de maniobra para que la Unión Europea transforme, capitalice en poder y en influencia su acción exterior, su cooperación al desarrollo, sin por ello perder lo que todos nosotros queremos considerar la esencia de los valores europeos. Perfecto, Iliana, te has ajustado al tiempo, al minuto, al segundo. Hablabas antes de relación de amor-odio, yo quizás lo definiría como relación de conveniencia, muchas veces, que es al final nos vamos a lo pragmático. Y hablando de relaciones exteriores de globalización, al final lo que sí que está claro es que hoy en día somos todos interdependientes unos de otros y que al final lo que tenemos que intentar con estas estrategias, con estas políticas de acción exterior es buscar ese equilibrio perfecto que nos permita trabajar a nivel global pero sin conservando el carácter local, regional o en este caso como territorios, ¿no? Como grandes potencias que son, como estamos hablando, de la Unión Europea. Creo que ha sido una ponencia muy rica en contenidos, muy rica en análisis. La verdad que te agradecemos mucho el habernos presentado este índice de presencia global que nos da un análisis pues muy completo de cuál es la situación actual a nivel mundial y parámetros muy importantes de cara pues a la toma de decisiones que esperemos se tengan muy en cuenta. Muchas gracias a nuestro comentarista por haber participado, por haberte ofrecido de voluntario. Muchas gracias a vosotros por estas preguntas y un gran aplauso para la ponente.